Bendiciones. Qué bueno que está en sintonía de CCI Channel. Es una bendición poder contar con usted. Espero que el mensaje de esta oportunidad pueda bendecirle muy poderosamente. Es una palabra que sin duda alguna traerá edificación y desafío para su vida. Le deseo muchísimas bendiciones. En esta oportunidad es el primer mensaje de este mes y el título es este: la antesala a un milagro. Es el título del mensaje, la antesala a un milagro. Y voy a predicarles de un pasaje en esta oportunidad que está vinculado a la alimentación de varios cientos, varios miles de personas. Es un hecho milagroso donde Jesús multiplicó para que pudiesen comer, como vamos a leer acá, en un contexto inhóspito, en un contexto complejo, como es el contexto del desierto. O sea, de condiciones adversas, de cosas complejas. Un desierto, todos sabemos, es un ambiente árido, no hay agua, no hay condiciones. Pues en este ambiente Jesús hace un gran milagro. Pero vamos a extraer de este pasaje qué ocurrió antes de ese milagro. ¿Cuál fue la antesala para que se originara ese gran momento que quedó registrado en la palabra del Señor como algo significativo y como algo especial? Pues bien, leamos lo siguiente de el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 4, nueva traducción viviente. Dice: sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos de repente se la están haciendo en este momento? ¿Cómo voy a conseguir para pagar el colegio? Yo algunas veces me he tenido que preguntar, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar en la escuela de nuestros hijos? Nos preguntamos con mi esposa varias veces eso, porque estábamos frente a un desierto, a un momento de limitación, de escasez. ¿Cómo vamos a conseguir? Es una interrogante. Alguna gente para comer, alguna gente para hacerle frente a un tema relacionado con salud, alguna gente para un tema vinculado al pago de su vivienda. ¿Cómo vamos a conseguir? Acá estamos nosotros, bueno, esta semana estaba hablando con el pastor Oscar porque queremos poner unos proyectores en los laterales del auditorio para que la gente, sobre todo que está sentada en estos extremos acá, en los horarios nuestros, que son horarios más llenos, sobre todo el domingo en la mañana, la gente pueda desde ahí no estar teniendo que mover la cabeza así, sino ver en esos lados lo que se está proyectando. Pero la pregunta es la misma: ¿cómo vamos a conseguir eso? Porque hay quienes vienen a la iglesia y creen que aquí está todo resuelto. Hay gente que así piensa: no, en la iglesia está todo resuelto. Bueno, hay gente que afuera piensa y dice: no, CCI es una iglesia de gente millonaria. Yo digo amén, ¿verdad? Eso, yo digo amén. Sí. Yo digo amén. Pero al igual que usted, yo como pastor me hago las mismas preguntas. Y estamos frente al reto de cómo vamos a conseguir. Y aquí la interrogante es: ¿cómo se va a conseguir comida suficiente para darles de comer? Y note usted lo que le decía hace un momento, aquí en el desierto.
Pero paso, mejor dicho, de ese verso 4 al verso 8, que es el cierre de esta porción. Y note usted que de la pregunta se pasa ya a la respuesta al milagro. El milagro está contenido acá, en este verso 8. Todos comieron. Pero no crea usted que eso fue un asunto mecánico, mágico, porque hay quienes tienden a pensar que los milagros tienen que ver con una especie de magia del cielo. No, el mensaje es la antesala al milagro. ¿Qué fue lo que pasó entre la pregunta, la necesidad y esto que se lee aquí, que todos comieron? Pues de eso quiero hablarles. Y quiero decirles de entrada, en esta introducción, lo siguiente, aparece aquí en pantalla. Lo que precede al milagro nos involucra a nosotros. Y quiero insistir en lo siguiente: un milagro no es un acto de magia del cielo a favor nuestro. El milagro te involucra a ti y me involucra a mí. Y vamos a ver en este texto, y perdonen la insistencia, cómo esto es una realidad y cómo hay una pauta divina. O sea, hay pautas divinas. Seguir la pauta divina de cómo Dios nos invita a participar para pasar de esa pregunta, ¿cómo vamos a hacer?, a luego estar saciados y tener la respuesta a nuestras necesidades. Pues bien, la pregunta es esta: ¿qué precede al milagro? ¿Cuál es esa pauta que hay que seguir? En primer lugar, quiero hablarles de esto. En este texto encontramos que antes de ver el milagro del Señor es importante entregar lo propio. Diga conmigo: entregar lo propio. Porque para ver el milagro, el punto de partida, hermanos, es ceder siempre. Es ceder. Mire que nosotros tendemos a pedirle a Dios y creemos que entonces el tema es decirle a Dios: Señor, respóndeme en esto. Pero vamos a encontrar cómo de regreso Dios nos pide a nosotros también. Y tiene que ver con su pauta. El punto de partida somos nosotros, y esta decisión de entregar lo propio, lo nuestro, importante. Noten ustedes este texto que se va a mencionar acá, o mejor dicho, quiero definirles esa palabra ceder para que la comprendamos con más precisión. ¿Qué quiero decir con ceder? Bueno, la definición de eso es dejar o dar voluntariamente a otro. Es decir, que Dios comienza pidiendo. ¿Tú quieres un milagro financiero? ¿Cuántos quieren un milagro financiero? ¿Sí? Hay algunos que no, están resueltos en todo. Bien, perfecto. Dios pide primero. Hay quienes quieren un milagro relacional y le piden a Dios: Dios, que se resuelva mi relación con mi esposa o la relación con los hijos. Y de repente Dios te pide primero que tú cedas en algo para que comiences a ver el milagro
surgir en tus relaciones. Y así pasa. Ahora sí vamos al texto. Mire la pregunta con que el Señor les responde a la pregunta de ellos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? Entonces el cielo les dice, ¿cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Y saben, no solo era preguntar por preguntar. El tema es que esa pregunta tuvo la respuesta que está acá, pero significó que ellos se dieran eso. Por ahí andaba un muchachito, dice en uno de los evangelios, y dijeron, aquí hay un muchacho que tiene, y tomaron eso y se lo entregaron al Señor. Yo quiero hacerte consciente en esta noche de que para que tú comiences a ver milagros en tu vida, vas a encontrar el reto del cielo pidiéndote algunas cosas. Pidiéndote algunas cosas. Hace un momentito, y les pudo haber sonado a exhortación a algunos de ustedes que estaban sentados, pero así somos los seres humanos. O sea, queremos de Dios, pero no queremos darle nada a Dios. Y Dios te va a desafiar. Porque la pregunta no es, ¿qué es lo que Dios tiene? Dios tiene todo, es el dueño de todo. La pregunta es, ¿qué tienes tú? Y la pregunta más profunda es, si tú estás dispuesto a ceder eso que tú tienes para ponerlo en las manos del Señor, y que Dios, a partir de lo que tú tienes, que de repente para ti sea mucho o para ti no sea nada, Dios comience a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero hay que ceder. Hay que ceder. A los pastores nos critican. Nosotros no solemos hablar mucho de temas económicos acá, ni estar insistiendo, pidiendo y cuestiones así. Pero los pastores nos critican porque le enseñamos a la gente a dar. Y le enseñamos a la gente que aprenda a dar. Porque ese es un principio espiritual. Yo hay gente que le pregunto, están en condiciones precarias en sus finanzas, no ofrendan, no diezman. O sea, no ven el milagro de Dios en sus finanzas porque nunca le han aprendido a dar a Dios en sus finanzas. Y normalmente vas a encontrar que parte de la sanidad en las finanzas tiene que ver con honrar a Dios y ceder voluntariamente. Aquí a nadie se le pone una pistola en la cabeza, ni se le bolsea cuando está entrando. Es un tema voluntario. Y tú tienes que aprender voluntariamente a ceder y entregar en manos de Dios tus finanzas para que Dios haga el milagro de redimirlas. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Y noten ustedes, y me voy a remitir a esta porción que no está acá, porque viene a mi mente ese pasaje, que desde el Génesis, ya Dios le encargó al hombre la tarea de no comer de un árbol que estaba en el huerto. Y Dios le dijo al hombre, come de todo, menos de ese árbol que está allí. Y es así en las cosas de la vida, y es así en las finanzas. Tú te puedes comer el 90% de tus finanzas si quieres, pero hay un árbol y una parte de esas finanzas que le pertenecen al Señor. Y es así en tus relaciones, es así en tu tiempo. Hay gente que dice, yo quiero ver un milagro en mi vida, pero nunca apartan tiempo para Dios. La pregunta es,
tú cedes tiempo para Dios. Y tú puedes tener las 20 y tantas horas del día, pero hay tiempo que se dedica al Señor. Entonces el milagro comienza con esto, con entregar ¿qué? Lo propio. ¿Con entregar qué? Lo propio. Ceder al Señor. A la pregunta de cómo Dios me puedes ayudar, te va a venir esta otra pregunta. ¿Y tú qué me puedes dar? Te va a decir el Señor. ¿Y tú qué tienes para darme? En segundo lugar, antesala al milagro tiene que ver con esto, con obedecer. Lo primero es entregar. Lo segundo es obedecer las instrucciones. Qué importante es eso. Igual hay gente que quiere ver milagros en su vida, pero quiero decirles, no hay milagro sin obediencia. Por eso les mencionaba, los milagros no son magia. No hay tal cuestión de cábalas. No, esto no funciona así. La obediencia es parte de lo que precede a un milagro. Tú quieres ver milagros en tu vida, necesitas obedecer las instrucciones del Señor. Por eso al comienzo del mensaje les dije que Dios nos desafía a involucrarnos en la pauta de Él. Hay una pauta divina y esa pauta divina es el marco referencial en el que nosotros nos movemos. Hay que seguir esas instrucciones. Aquí estaba hace un momento un grupo presidido por el pastor Omar que estaba ministrándonos. Pero ustedes ven al pastor Omar, está dirigiendo la alabanza y se remite al grupo y tienen instrucciones. Pero imagínense un disparado que esté ahí, que se le ocurra no obedecer las instrucciones y que quiera cantar una ranchera mientras todos estamos acá adorando al Señor. Y dice, présteme el micrófono que yo ando inspirado hoy, y todos cantando por un lado y él tirado por otro lado. Hay gente así. Quiere ver a Dios obrando en su vida, pero no quiere obedecer ni seguir las instrucciones. Eso no funciona de esa manera. Esa palabra obedecer, ¿qué significa? Obediencia es acción. Déjese de teoría. No me venga a mí con discurso. No, dígame usted qué hace. Porque discurso hay de sobra. No, quiero verlo a usted en acción, en la práctica. Ahí quiero verlo. Y como yo siempre digo, las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Usted no necesita hablar si las está haciendo. La obediencia es acción, hermanos, y la acción para acatar la voluntad de la persona que manda. Y yo te pregunto, ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda? ¿Ah? A veces mandas tú. Y hay cosas que no vemos en nuestra vida pasar. ¿Por qué? Porque sencillamente no seguimos las instrucciones. No seguimos las instrucciones. Nosotros somos muy reacios a obedecer y muy reacios a leer las instrucciones. Ya les conté yo, creo que la vez pasada les conté, se los voy a refrescar esto. Yo les decía que compramos con mi esposa un televisor, estaban saliendo los plasmas y entonces conseguimos un crédito y bueno, compramos un televisor y lo teníamos en una pared. Bien estaba el televisor ahí. Tenía unas cuantas semanas y yo, como soy inquieto,
Y por eso les decía el viernes pasado el tema del carácter que yo tengo. Entonces, amanecimos un sábado. Nosotros los sábados nos dedicamos no a recordar, como un programa que había que se llamaba así, los sábados son para recordar. Nosotros no, los sábados son para asear, para hacer algunas cosas que hay que hacer o ordenar. Pues ahí estábamos en la casa. Ya le digo a mi esposa, fíjese que quiero cambiar aquí, ¿por qué no movemos acá y todo? Y el televisor aquel lo miraba ahí y se me mete, que el televisor hay que bajarlo de ahí para colocarlo en otro lado. Y mi esposa me dice, ahí déjelo. ¿Para qué me dijo eso? Si haberme dicho, ahí déjelo, era como quítelo, arránquelo. O sea, porque eso somos los varones, ¿no es cierto? Y los humanos así somos. Como los muchachos, dígale a usted que se quite un par de tenis, duermen con ellos. Mejor dígale, qué bonito te quedan. Háblenle lo contrario a los muchachos, qué bonito te quedan esos tenis, se los quitan inmediatamente. Pues mi esposa me dijo, ay, deje eso, ¿para qué lo va a bajar de ahí? No, le digo, mire, mejor coloquémoslo allá y aquella cosa, y bueno, y cuestión, al fin es que lo agarro, lo bajo, estoy yo solo ahí, y lo coloco en un mueble que tenemos, una especie de sillón, lo tenemos ahí, lo coloco ahí. Después, entonces, para ponerlo en el otro lado. Ahí voy al otro lado y pongo el televisor. Ya miren, se ve bien ahí y lo prendo. Cuando sale la imagen, sale una línea negra en toda la pantalla. Y yo dije, ay, que mi esposa no voltee a ver, porque mi esposa estaba cocinando y nosotros en nuestra casa era un solo así en la cocina y teníamos el televisor por ahí cerca. Y dije, ay, híjole, que no voltee a ver mi esposa. Dije yo, no, tal vez cuando caliente, que va a calentar. Los televisores de antes, que eran de tubos y calentaban y usted tenía que esperar, pero ese no, ese calentó, lo pude haber sacado al sol y aquella mancha, aquella línea negra tirada por ahí. Cuando ya mi esposa lo miró, me dijo, ¿qué le dije? ¿Para qué lo bajo de ahí? Mire. ¿A dónde voy? Uno, no obedecer, de no bajar, ¿verdad? Y lo segundo es no seguir las instrucciones. Cuando ya agarré, ¿por qué uno nunca lee las instrucciones de las cosas? Compro un televisor y el manual de instrucciones está en la bolsa plástica donde viene. Ahí se queda. Pues uno dice, ya sé cómo manejarlo y ahí dale, es lo mismo de siempre, dice uno. Cuando yo leo las instrucciones dice, evítese poner el televisor, la pantalla contra algún objeto, ¿verdad? Con solo eso que hubiera leído y que lo hubiera hecho. Pero como nunca uno obedece normalmente, yo no obedecí a mi esposa ni seguí las instrucciones. Ahí terminé regalando el televisor a un hermano. Dije yo, tal vez, porque me dijeron que tenía reparación. El hermano, yo me imagino que terminó poniendo una fotografía de él ahí y lo hizo retratera, porque eso quedó destruido completamente. Pero es esto. Entonces, ¿qué mire ahí? ¿Un milagro? No. Mire una desgracia. ¿Sí? Porque nos tocó seguir pagando ese televisor. Entonces, el milagro, hermano, requiere obediencia. Antes de ver un milagro, tú necesitas obedecer, seguir las instrucciones y actuar acatando la voluntad de la persona que manda. ¿Quién manda en nuestra vida? El Dios. ¿Quién manda en nuestra vida? Dios. Entonces, mire, aparte de que el milagro tiene que ver con ceder, con entregar lo propio, también tiene que ver con obediencia. Y mire usted el texto. Dice, entonces, una vez
que le dijeron lo que tenían y lo pusieron al alcance de él, dice el verso siguiente, que es el 6. Entonces, ¿qué pasó? Mandó. Y les mandó a la multitud que se recostase en tierra. Les mandó. Todo eso es la antesala a ese milagro. Primero, entregar lo propio. Segundo, obedecer. Lo tercero que antecede a un milagro tiene que ver con esto otro. Ordenar los asuntos de vida. El orden es importante. Hay gente que no entiende eso. Que el orden es importante. Quieren que Dios los bendiga y viven en un desorden. Quieren que Dios los bendiga en sus finanzas y son desordenados, indisciplinados con sus finanzas. Quieren que Dios los bendiga en el hogar y usted llega a la casa de gente y usted se pregunta si acaba de caer una bomba allí. Es un desorden en todo sentido. Hay gente que vive en desorden sexual, en desorden emocional, relacional, financiero. O sea, ¿cómo Dios va a bendecir en el desorden? Y a nosotros no nos gusta el orden. Hay gente que se incomoda. Desde el estacionamiento hay gente que se incomoda. Que le digan, hermano, por allí no, ¿y por qué no? Hermano, así no, ¿y por qué no? Porque les incomoda el orden. El orden es vital. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ordena los asuntos de vida. Y quiero decirte, el orden es el ambiente. El orden es un ambiente para que Dios actúe. Mire usted en la creación, lo primero que Dios hizo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y antes de crear al hombre, de ese milagro, Dios ordenó las cosas. Separó las aguas de esto, hizo el día, hizo la noche, dispuso todas las cosas de una forma, de tal manera que se pudiese crear el ambiente para el milagro e insertar al hombre ahí. Hay gente que quiere que Dios les dé cosas, pero viven en desorden en sus asuntos de vida. Esa palabra orden significa lo siguiente. El orden, hermanos, es una situación, es un estado de normalidad o un funcionamiento correcto de las cosas. ¿Cuánto desorden? Vivimos en un país de mucho desorden. Desorden en el tráfico, desorden en las acciones del trabajo gubernamental, desorden por todos lados, desorden en el crecimiento de las ciudades. Usted ve aquí cada quien dice, ahí voy a funcionar y ahí ponen una cosa y un alcalde más pensando en los votos que en otra cosa no tiene la autoridad para decirle a alguien no puedes funcionar ahí. Porque bajo el tema de que, pobrecito, un desorden. Se va usted alrededor del hospital, escuela, un desorden. Ratas transitando ahí, un desorden, vendiendo comidas. Fui ahí la vez pasada a la escuela Lempira, donde yo estudié las primeras momentos de mi vida. Óigame, yo me quedé asustado. Alrededor de la escuela, un mercado. En las paredes de la escuela, guindados las cosas para vender. ¿Dónde está la gente que habla de los derechos de los niños? Ahí pueden violar a un niño y nadie darse cuenta por la cantidad de ventas y el desorden que hay ahí.
pero queremos que Dios opere. Y yo le digo, eso es el reflejo de lo que pasa en la vida de los individuos. Las naciones, las colectividades, las sociedades son el reflejo de quienes las componen. No nos engañemos. Entre ellos cristianos y cristianas. Desorden. Y entonces vamos pidiéndole a Dios, Dios visítame, Dios dame, Dios hace el milagro. En desorden. Dios no te va a bendecir ni a hacer milagro en desorden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y bendice cuando hay orden. Eso es así. El orden es una situación, es un estado de normalidad. Cuando hay desorden hay anormalidad. El estado de las cosas, la situación de las cosas es anormal cuando hay desorden. Se necesita el orden en la vida. Que el que es esposo sea esposo realmente. El que es padre sea padre, la que es mamá sea mamá. Orden en la casa, orden con los hijos. Gente pidiendo un milagro para los hijos en su conducta, pero no tienen la responsabilidad de ordenar a sus hijos en casa. Que le piden un milagro a Dios para que Dios venga a hacer lo que ellos tienen que hacer. Esa parte la haces tú. Allá estaba una vez un niño por la cafetería casi subiéndose a la parte que está allá arriba. Y yo voy para allá y le dice la mamá y el papá que estaban ahí, mire, ahí viene el pastor, mire pastor a este niño. Como que yo soy el cadejo, como que yo soy una especie así. Mire pastor, ahí viene el pastor, mire. Mire pastor, baje este niño. Bájelo usted. Bájelo usted. Cuando ese niño crezca me va a tener miedo a mí. Pero así la gente no quiere ordenar. Pero quieren el milagro. Quieren el milagro. Ve el texto. Dice, entonces mandó a la multitud, porque qué difícil con las multitudes. Si es difícil con los individuos, es más complejo con las multitudes. Pero Jesús dijo, no, aquí olvídense en el fondo de desorden, porque iba a ser un milagro de multiplicación. Pero imagínense la gente con hambre y ve comida. Dice, primero, antes de darles de comer, se me sientan todos. Y manda a todo mundo que se recueste en tierra. Es decir, se para la actividad y todo el mundo a sentarse. Eso es orden. Jesús pudo haber dicho, vaya, vamos a hacerle un milagro. Ya, ¿cuánto tienen? Traigan aquí, traigan, démenlo a la garduña, como piñata. No, se me sienta a todos. Señora, los de aquella parte no quieren sentarse, pues no hago nada. Mandan a decir que lo que tienen es hambre. Bueno, tienen hambre, siéntense. ¿Quieren que haga algo? Ordénense. Paren la actividad. En el orden yo lo puedo hacer. En el desorden no, porque se pierden las cosas en el desorden. Y Dios no te va a dar para que se pierda. Dios te va a dar para tu bendición, pero no para que se pierda. Dios te va a dar para tu provecho, pero no para que finalmente se quede el mal con lo que te dé. Entonces mire usted, dice que el Señor le dijo a la multitud que se recostase. Esto para mí es orden. Orden. ¿Quieres tú el milagro del Señor en tu vida? Ordena.
trae orden a tus asuntos de vida. Y finalmente, con esto concluyo, la antesala al milagro tiene que ver con esto último: bendecir lo que uno tiene. Hermanos, bendecir es una expresión de gratitud. Bendecir es hablar bien de lo que uno tiene. A mí me da pesar cada creyente. Digo cada creyente porque cada quien que no es creyente, yo diría, tiene razón de estar frustrado o decepcionado, pero no lo consigo en un creyente. ¿Cómo nosotros maldecimos? Es que bendecir es decir bien. Y maldecir es decir mal. Eso es. Cuando tú te vas quejando de tus hijos, cuando tú te quejas de tu esposo y tú quieres ver un milagro en la vida de tus hijos, y todos los días te levantas diciendo que son lo peor, que a qué horas los tuviste, que mejor te hubieras dedicado a otra cosa, que tarados son, que tontos son, que se parecen al abuelo fracasado, a la abuela fracasada, que se parecen a la tía no sé quién, y tú vas bañando a tus hijos, tú los estás maldiciendo. Les estás diciendo el mal todos los días. Hay gente que así se levanta hablando mal y se acuesta hablando mal. Y lo peor es que sueñan mal también. Y van por las calles de la ciudad y todo lo maldicen. Todo lo maldicen. Tú quieres ver el milagro, comienza a cambiar tu vocabulario, comienza a cambiar tus palabras, tu forma de expresarte, tu forma de ver a los demás, tu forma de hablar de tus circunstancias. Y expresa gratitud. Esa palabra, vamos a la definición: gratitud. La gratitud, hermanos, es un sentimiento de estima. Miren ustedes, estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio por el cual deseas corresponder a esa persona. Hay gente que no tiene eso, como les digo. La gratitud, decirle gracias. Yo te pregunto, ¿tú quieres ver un milagro surgir en la vida de tu relación con tu esposo? Te pregunto, a ti que eres mujer y que tienes tu esposo, ¿alguna vez lo has visto a los ojos y le has dicho, ¿sabes qué? Yo te agradezco, te bendigo el esfuerzo que tú haces. Es una bendición para mí, es significativo. ¿Cuándo fue la última? Si es que hubo una. Una vez que tú como mujer agarraste a tu esposo y le dijiste, ¿sabes qué? Estimo, reconozco tu esfuerzo. Y ¿sabes qué? Me siento orgullosa de ti. Me siento orgullosa de que eres mi esposo. Cuando tú como esposo has hecho lo propio y has bendecido a tu esposa, diciéndole, ¿sabes? Agradezco al Señor por tu vida. No te estoy diciendo si es el mejor esposo o si es la mejor esposa. Porque hay quienes ventanean pensando que el mejor esposo es el que tiene la otra persona. Y si vivieran con ese, estarían pensando que ese no lo ven tan bien, sería el mejor. Porque no conocen a aquel todavía. Y no saben lo que es vivir con aquel otro. Solo aquella sabe la cruz que anda cargando con aquel otro. Pero como lo ven perfumado y lo ven
de cuando en cuando, pero que tú agradezcas y que tú a partir de eso comiences a ver cómo cambian las cosas por solo la acción tuya de vaciar sobre tus circunstancias y quienes te rodean una palabra de bendición. ¿Cuántos de ustedes van a su trabajo y van bendiciendo a su jefe? Pastor, si usted lo conociera, usted lo ahorcaría. No, yo te digo que tú vayas y tú digas, Dios, quizás es amargado, no es fácil de tratar, pero te doy gracias porque tengo un jefe. Hay quienes no tienen un jefe. ¿Sabes por qué no tienen un jefe? Porque no tienen trabajo. Pero tú, el solo hecho de tener un jefe, eso te significa que tienes un lugar donde trabajar. Y que tú vayas todos los días y que tú digas, Dios, bendigo el lugar donde voy a trabajar. Porque hay tantos que no tienen. Que tú vengas a la iglesia y que tú digas, Dios, yo bendigo que tengo la oportunidad de ir a una iglesia. Bendigo mi iglesia. Bendigo al que va a predicar, bendigo la alabanza de la iglesia, bendigo todo lo que va a pasar en la iglesia hoy. Y tú te vas a conectar con una cosa que se llama la vida de Dios fluyendo en ti si tú aprendes a usar tu boca no para maldecir, sino para bendecir. Y noten ustedes, dice el texto, que Jesús hizo esto, dio gracias. ¿Sabe por qué se ora por los alimentos? Porque es una manera de dar gracias. ¿Sabe por qué una persona cuando va a inaugurar una casa, ora por esa casa? Porque es una forma de dar gracias. Antes de, no después de, antes de. Vea usted el espacio que tiene la gratitud en antesala a un milagro. Tú estás orando por algo y no lo has recibido. Da gracias anticipadas por eso. Y dile al Señor, Señor, no lo tengo, pero te doy gracias porque sé que lo tendré. Porque tú no solo vas a dar gracias por lo que ya tienes, da gracias por lo que no tienes. Porque eso es por fe. Y tú dices, Dios, yo bendigo, te doy gracias. Ahorita te doy gracias por esto que veo, pero también te doy gracias por lo que no veo. Entonces mire, habiendo dado gracias, lo partió, dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Después de esto, se lee que todos participaron, todos comieron, todos se saciaron y sobró. ¿Cuántos han aprendido algo en esta noche? ¿Sí? Entonces no solo es que automático, no. Hay que meterse en la pauta divina. Amén. Hay que meterse en la pauta divina. Y la pauta divina que antecede a un milagro tiene que ver con por lo menos 4 cosas que hemos mencionado en esta hora. Uno es entregar, lo otro es obedecer, lo otro es ordenar y lo último es bendecir. Pónganse de pie, por favor. Adoremos con este canto antes de orar. Señor, y toca
Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos conscientes que tú tienes el poder, la autoridad para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero igual gracias te damos por hacernos conscientes que hay momentos que aunque tú quieras, Dios, si nosotros no queremos, si no se crean las condiciones, Dios, eso impide ver tu mano en nuestra vida. Tu palabra dice que te acercaste a un lugar
y en ese lugar hiciste pocos milagros. El estorbo fue la incredulidad de aquellos que habitaban. No es que tú querías hacer poco, no, tú querías hacer mucho. Pero quienes estaban ahí impidieron. Dios, haznos entender que tú quieres, pero que es importante entrar en la pauta tuya. Y para ello necesitamos entregar lo propio. ¿Cuántas cosas no vemos porque nosotros queremos aferrarnos a lo nuestro? Queremos ver un milagro, pero estamos aferrados a nuestros caprichos, a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a lo material. Y eso gobierna en nuestra vida y estorba. ¿Qué tienen?, dijo Jesús. Te pregunto, hermano y hermana, ¿qué tienes tú? Que estás aferrado a ello, que no cedes. Y eso evita que el Dios de milagros se mueva en tu vida. Dios, enséñanos a ser dóciles y entregar cuando nos pides. Dios, también es importante obedecer. Es importante obedecer siguiendo las instrucciones. Obediencia es acción, acción de acatar, Dios, la voluntad de la persona que manda. ¿Quién manda en nuestra vida? ¿Cuántas cosas hemos entorpecido porque nosotros hemos querido mandar? Porque nosotros hemos querido gobernarnos a nosotros mismos. Y eso ha evitado nuestra desobediencia. Ha evitado ver tu milagro. A veces hemos desobedecido en nuestra misión de ser padres, y eso ha estorbado para ver milagros en nuestros hijos. Como esposos, hemos oído tu voz y sin embargo hemos corrido a hacer nuestra voluntad, no la voluntad del que manda, que eres tú. Y vivimos haciendo nuestra voluntad y queremos ver a Dios actuar en nuestra relación. El resultado es nada. No porque Dios no quiera, es porque nosotros no seguimos la instrucción. Dios, enséñanos a obedecer. Dios, que entendamos que antes del milagro es importante ordenar los asuntos de nuestra vida. ¿Cuánto desorden? ¿Cuánta situación en estado anormal? Y queremos que Dios bendiga. Hay gente que se sorprende cuando comienza a ver el trato de Dios. Quizá tienen hoy y han venido al Señor, y lo que tienen en términos de lo material es el producto de cosas malavidas. Y ahora que están en el Señor comienza a traer orden y comienza a arrancar cosas de la vida de esa persona. Esa persona piensa que es el mal, quitándole. No, es Dios, hermano, arrancando de tu vida eso que tú construiste. Lo hizo tu mano, no fue la mano de Dios. Lo hizo tu voluntad, no fue la voluntad de Dios. Lo hizo tu capricho, no fue el deseo de Dios. Y Dios viene a traer orden a tu vida, a traer orden a tus circunstancias. Has evitado que Dios se mueva porque hay desorden, hay cosas que no están bien. Y Dios te llama hoy a traer orden a tu vida. Y Padre, enséñanos que antes del milagro
es importante la disposición del corazón donde haya gratitud, Señor, a ti. Señor, cuánta ingratitud en nuestro ambiente. Cuánta gente ingrata, gente que no abre su boca para bendecir, al contrario, maldicen, y con cada palabra no se dan cuenta que vuelven estéril, que secan, que arruinan, que drenan, que enferman. No solo su vida, sino el entorno mismo. Hay gente que a base de maldecir todos los días evita ver el brote de la semilla que el Señor quiere que brote en su vida. Dios, hoy santificamos nuestra boca. Llévate una de tus manos y ponla sobre tu boca, hermano y hermana, y di: yo santifico mi boca en esta hora. Y quiero aprender a dar gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Y que a partir de allí el mal en nuestra vida y en nuestro entorno sea quebrado por la gratitud y venga la multiplicación. Da gracias, aprende a dar gracias. Levántate dando gracias, duérmete dando gracias. Agradece, insisto, por lo que tienes y por lo que no tienes. Gracias, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora. Señor, que podamos digerir en forma espiritual el consejo de tu palabra y que eso se traduzca en práctica constante en nuestra vida. Sí, Señor, que así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Bien, es el último aplauso. Háganlo fuerte para el Señor. Perfecto, qué bien. Bien, vamos a despedirnos. Les invito para que nos encontremos el próximo viernes por acá. Que el Señor les bendiga. Una semana bendecida.